Buenas tardes y bienvenidos a este simposio. Este es un simposio clásico en el Congreso de la Sociedad Española de Nefrología. Como seguramente saben, la Fundación Renal es una entidad que como fundación es una entidad sin ánimo de lucro y este es un aspecto que creo que le hace tener un matiz especial, ¿no? Este matiz especial donde todos los beneficios que puedan tener relacionados con la gestión del tratamiento renal sustitutivo son nuevamente reinvertidos en el bien de la comunidad, especialmente en relación con los pacientes renales, pero también, entre otras cosas, en la colaboración con la Sociedad Española de Nefrología. Y eso, Lola, no puedo más que agradecéroslo, ¿no? Porque ese papel relevante que estáis jugando yo creo que interesa a los pacientes sobre todo y a nosotros, como Sociedad Española de Nefrología, no nos puede agradar más. Por lo tanto, gracias, ¿no? Este año este simposio quiere tener un carácter un poquito especial. A lo largo de los últimos años nos hemos ido dando un poco cuenta de que quizá la hemodiálisis no está pasando por su mejor momento. No está pasando por su mejor momento porque quizá ha dejado de ser atractiva para profesionales y atractiva para pacientes. Y bueno, pues aquí estamos para ver si podemos darle una vuelta. Una de las personas a las que he implicado en un proyecto como este, intentar darle la vuelta, es la doctora Itzi Castaño. Hola, Itzi. Hola, perdón por el retraso. Bueno, primero agradecerte que hayas dicho siempre sí a todo, o a casi todo, tampoco desvelemos todo. No sé si estás de acuerdo con todo lo que acabo de decir. Lo siento, pero no. Aunque el presidente de la SEN haya hablado, la respuesta es no, no es un momento oscuro para la hemodiálisis. Sí que es verdad que podemos vivir o pensar que las grandes revoluciones de la nefrología vienen de la mano de la prevención de la progresión de la enfermedad renal y gracias a Dios hay muchas herramientas y cada vez más nuevas y una mayor concienciación del problema que supone la enfermedad renal y de las terapias que podemos utilizar para frenar esa progresión. Pero evidentemente en el mundo de la hemodiálisis yo también creo que vivimos un momento muy dulce. Hay no solamente por la elevada prevalencia de pacientes en esta modalidad de tratamiento renal sustitutivo, sino por un cambio de paradigma. Las últimas guías nos alejan del mundo de la dosis, nos hablan de poner al paciente en el centro de nuestros cuidados, a individualizar esos cuidados y la tecnología, como espero que nos vayan a contar, o esa visión global del paciente, nos va a ayudar, sin ninguna duda, a hacer atractiva nuestro trabajo diario en las unidades de diálisis. Sí, mira, me vas a perdonar, la verdad es que suena súper bien tu discurso. Ahora siempre estamos centrados en el paciente, pero luego esto al final acaba quedando en poca cosa. ¿O tienes algo que decirme? Por supuesto que tengo algo que decir. Los pases, vamos a empezar por una parte práctica, ¿vale? Si cambiamos la mentalidad de los médicos dedicados a hemodiálisis y dejamos de ver la hemodiálisis como solamente depuración y vemos al paciente como un riesgo cardiovascular, buscaremos lo mejor para él en cada momento, y quizá ahí Lola tenga algo que decir. Y desde el punto de vista tanto del diagnóstico, porque si no tenemos un diagnóstico de esa patología cardíaca del paciente, también buscaremos tratarlo. Es decir, si cambiamos nuestra forma de ver a ese paciente como un paciente cardiópata que va transicionando de una modalidad a otra y que justamente somos capaces de dar una respuesta eficaz a cada una de esas fases, quizás sí que sea atractivo y quizás sí que seamos eficaces. No sé, voy a creerte o no lo sé, pero bueno, aprovechando que tenemos aquí a Lola, Lola, ¿tú le das la razón a Itzi o qué nos cuentas? Ahora os voy a contar. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Tengo dos moderadores peleones y yo voy a intentar trasladar otra manera de atender a los pacientes, otra manera de enfocar las unidades extrahospitalarias, hospitalarias o lo que sea. Es decir, tenemos que ver las cosas de otra forma. Las personas con enfermedad renal están todo el día tomando decisiones sobre su salud. Si empiezan diálisis o no empiezan, si se dializan en casa o en el centro, qué tipo de diálisis eligen, el acceso vascular, catéter, fístula, y el paciente tiene que tomar esta decisión. Tenemos desarrollado un modelo de toma de decisiones compartidas en las unidades de ERCA, en la cual pues hay una información global, se le da al paciente toda esta información, se presentan las opciones
se reconocen en estas opciones las preferencias de los pacientes y luego se llega a un consenso. Pero yo quiero recalcar algunas cosas. Uno, ¿estamos dando una información realmente adaptada al paciente? No todos los pacientes entienden de la misma manera. ¿Las condiciones son las adecuadas? ¿El entorno es tranquilo? ¿Han tenido tiempo y han tenido la paz y el lugar donde hacerlo? ¿Se contemplan todas las circunstancias que engloban a ese paciente, que no son solamente médicas? ¿Y se han valorado suficientemente las metas, los valores, las preferencias de estos pacientes? Esto lo dejo ahí, para que cada uno reflexione. En este proceso de toma de decisiones compartida hay un equipo de tratamiento multidisciplinar en el que no solamente está el nefrólogo y la enfermera, que pueden haber nutricionistas, psicólogo, trabajador social o incluso pacientes expertos, que está el cuidador y la familia, que me parece importantísimo tenerlos en cuenta, y por supuesto están los pacientes. Y hablamos de que al menos 2 visitas, 2 consultas en las que se valoran las preferencias, se delibera. Y vienen pues, de distintos lugares, desde la consulta, desde la hospitalización, desde las urgencias a la ERCA. Esto sería cómo se funcionaría en ERCA. Yo creo que es importante que el tiempo no es solo el número de consultas, sino que muchas veces los pacientes necesitan un tiempo en el calendario, un tiempo evolutivo en el que asimilen la información que les estamos dando. A veces no se trata solo de 2 o 3 consultas, sino de que éstas estén espaciadas en un tiempo adecuado. Y nos olvidamos de las unidades extrahospitalarias. Es decir, cuando un paciente termina ERCA, bueno, con fortuna de ERCA pasa a unidad extrahospitalaria, pero hay muchos pacientes que no pasan, que pasan a la unidad extrahospitalaria después de haber tenido un fracaso renal agudo y entrar directamente a la diálisis y pasan al centro, ¿no? ¿Realmente el proceso de toma de decisiones compartidas se hace de una manera adecuada? Porque a pesar de que todos reconocemos que esto es como tenemos que hacer las cosas, se sabe que existe una participación limitada en el proceso, que no todos intervienen, que la calidad de la toma de decisiones a veces es baja, que hay altas tasas de arrepentimiento y de cambio de tratamiento renal sustitutivo y que la falta de comprensión de las modalidades puede contribuir a esta indecisión. ¿Qué nos dice la realidad en España? Pues aunque todos nosotros querríamos dializarnos en casa, el 16% de la población española en el último registro de 2022 elegía técnica domiciliaria. Y fijaros, estos son unos datos cedidos por el doctor Emilio Álvarez, pues veis cómo Galicia, Navarra, Baleares, Comunidad Valenciana o Canarias tienen un mayor porcentaje de técnicas domiciliarias. Y fijaros la diferencia que hay en la diálisis peritoneal, pero la hemodiálisis domiciliaria es mucho menos representada, ¿no? Espero que ahora sea más, pero ahora mismo estos eran los datos que teníamos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Se realiza adecuadamente la toma de decisiones? ¿Lo hacemos en tiempo y forma? ¿Cuántos pacientes se escapan de este proceso de toma de decisiones? ¿La información que reciben es suficiente? ¿Lo planteamos nosotros de manera adecuada? ¿Se hacen una idea real de lo que vendrá después? Entonces, bueno, tenemos una atención sanitaria compartimentada, a veces fraccionada, difícil. ¿Y cómo lo perciben los cuidadores? Pues mira lo que dicen, necesitamos además de una buena información sobre riesgos y beneficios, ayuda para navegar por el laberinto de los servicios de salud y comunitarios. Entrar en un servicio de salud es como ir a otro planeta, donde no conoces las reglas. Y ojo, si no hacemos esas reglas explícitas y damos bienvenida a la participación, ellos pensarán que no tienen que participar. Somos muy paternalistas los nefrólogos. Y luego dicen también, no es que queramos tener el control de la toma de decisiones, tal vez simplemente no queremos sentir que todo está fuera de nuestro control. Yo creo que son frases dichas por pacientes que tenemos que reflexionar. Entonces, si queremos resultados diferentes, hay que hacer las cosas diferentes. Y ahí entran, bueno, las unidades de cuidados de transición, que ahora explicaré lo que es. ¿Qué son? Pues son unidades con personal dedicado a la acogida de pacientes nuevos en diálisis durante sus primeras semanas de tratamiento.
sobre todo los que inician hemodiálisis hospitalaria de manera no programada, todos esos que no han tenido la oportunidad de tomar decisiones en una consulta de ERCA, asumamos que con el tiempo adecuado y de la manera adecuada, que cuenta con un equipo interdisciplinar para darle herramientas en esa toma de decisiones. Luego hablaré un poquito más de esto. Y luego el espacio propio es deseable, pero no es indispensable. Entonces, ¿por qué unidades de transición y por qué defiendo la posibilidad de que estas unidades puedan estar también en un hospital, pero también en las unidades extrahospitalarias? Primero, porque en España hay una elevada cantidad de pacientes que están en centros extrahospitalarios, porque muchos de ellos no han tenido la posibilidad de una toma de decisiones compartida. Y porque además, cuando llegan al centro, ya no tienen la oportunidad de poder volver a replantearse su opción de tratamiento. Y hay hospitales que no ofrecen todas las técnicas, lo hemos visto en las diapositivas anteriores, es decir, que los centros extrahospitalarios, cuando hay un atasco en el hospital, pueden ser colaboradores con los hospitales públicos en beneficio del paciente donde estos no llegan, que además ofrecen los centros extrahospitalarios un entorno más cercano y que además la mayoría disponemos de este equipo de cuidado integral que puede ayudar a esta toma de decisiones. ¿Cuál es el objetivo de estas unidades? Pues coordinar y garantizar esta continuidad de la asistencia, dar formación sobre el autocuidado y experiencia práctica en distintas modalidades de diálisis, apoyar emocionalmente, nutricionalmente, social y físicamente, educación y apoyo a la familia y darle esa posibilidad de hacer esa toma, es decir, que si no se ha tomado la decisión adecuadamente en ERCA y están en un centro, que tengan la oportunidad de volver a planteárselo desde otro ángulo, ya no con el estrés que supone un hospital, y ofrecer cuidados coordinados y planificados. ¿Quiénes se beneficiarían de esto? Pues todos aquellos que he dicho antes que entran de forma no programada o aquellos que no han tenido suficiente tiempo, apoyo ni educación. No todos tienen el tiempo suficiente, no todos los niveles socioeconómicos, culturales son iguales. Hay personas que pueden no estar confortables en la modalidad elegida y no le hemos dado la opción de plantear otra posibilidad, o los que están en transición de modalidades. Y aquí abro la lanza por todos aquellos que vuelven de un trasplante, que entran de una manera rápida, que a veces llegan a hemodiálisis en centro, oye, que tengan la oportunidad de volvérselo a plantear. Y esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Nosotros en España no tenemos grandes experiencias, pero mirar, en Estados Unidos desde el año 81 hay estas unidades que además han demostrado una gran efectividad en aumentar el número de pacientes incidentes en diálisis domiciliaria, 62%, y un 25% de prevalencia. Que en Canadá también hay experiencias que reducen mortalidad y reingresos en Reino Unido y en Hong Kong o Australia. Es decir, que no estamos inventando la pólvora, simplemente estamos trayendo aquí ideas que ya se han probado en otros lugares y que fijaros qué resultados han tenido. Estas unidades de cuidados de transición, 2,5 veces más probabilidad de recibir diálisis domiciliaria, un 42% más de probabilidades de ser remitidos para un trasplante. ¿Cómo funciona una unidad de cuidados de transición? Pues lo primero sería, el paciente sería atendido por un equipo interdisciplinar, ¿vale? Primero, estabilizarlo psicológica y físicamente. Si no están bien, el impacto del diagnóstico es muy fuerte y pueden no tener claro qué es lo que quieren. Identificar precozmente las preocupaciones, las preferencias, las creencias, la carga potencial que la diálisis domiciliaria puede suponer en ellos, qué necesidades de recursos y dotarle de esos recursos para que puedan tomar la mejor decisión y estructuras de apoyo. Es decir, y luego poner soluciones a todo esto que vamos encontrando. Porque sabemos que la diálisis domiciliaria no deja de ser una carga, queramos o no, miedo al aislamiento, trastornos del sueño, hay alteraciones psicosociales y de calidad de vida, hay miedo y preocupaciones, miedo a hacerlo bien, y luego hay cansancio. También podría servir para rescatar a aquellos pacientes que se cansan de la técnica o de los familiares que se cansan de la técnica. La segunda parte, una vez tenemos ya al paciente en condiciones de escuchar y de asimilar lo que le vamos a decir, empezaría ya la parte de educación, formación y activación, y aquí
es importante lo de ofrecer el tiempo a cada uno el que necesite, implicar a familiares y una percepción, recabar qué percepciones tienen, qué experiencia y la activación del paciente, que a esto le doy mucha importancia. Tenemos que crear unidades en el que el paciente tenga un rol activo. No todos los pacientes a lo mejor se van a ofrecer a esto, pero tenemos que intentarlo. Y familiarizar a los pacientes y a los familiares con los materiales, la generación de un entorno de tratamiento similar a la diálisis domiciliaria. Y luego ya vendría la tercera parte, la toma de decisiones compartida y el entrenamiento, tras un debate con la familia, sabiendo que lo están haciendo con todo el conocimiento y toda la tranquilidad que necesitan, pues si ya deciden diálisis domiciliaria, ayudarlos en este entrenamiento y acompañamiento antes y después, en la diálisis asistida o en unidades de respiro ante el cansancio. Mirad, os pongo un vídeo para que veáis lo que podría ser. Este es Francisco, que es un paciente nuestro de Alcorcón. Promovemos el rol activo, el ejercicio. El paciente en la unidad de diálisis puede ser activo y además le damos un empoderamiento de esta manera que le hace sentirse también mucho mejor. Y 40 años no tiene un poquito más. No lo habéis visto montar en bicicleta. Mirad, esta es la unidad, una sala que sería donde ellos podrían ver cómo sería en su casa. Está decorado como si fuera pues, un saloncito de casa, donde pueden aprender las dos técnicas, tanto la diálisis peritoneal como la hemodiálisis domiciliaria. Entonces, además está en una zona en la que los pacientes, cuando cogen los abrigos, verían esta unidad. Es decir, sería que entrara por los ojos la posibilidad de otras técnicas de diálisis, además de la que están haciendo, y ayudarles, viéndose unos a otros, a tomar esta idea. Yo creo que las ventajas que puede tener esto es, primero, el conocimiento de todas las técnicas por el personal del centro. Habría una cultura general en la que todas las técnicas estarían disponibles. No habría esta dicotomía que hay. Yo soy de hemodiálisis del centro, yo soy de diálisis peritoneal, yo soy de domiciliaria. No, no, no. Todo, las tres técnicas juntas en una unidad, que se adapta a diversas curvas de aprendizaje, que a mí me preocupa. Es decir, yo creo que hay muchos pacientes que les ha faltado el tiempo suficiente y esa estabilización física y psíquica para tomar la mejor decisión. La formación de autocuidados, la elección de la modalidad en función de las motivaciones y que además esas cosas pueden cambiar. Yo creo que cuando estamos tan estáticos y pensamos que como está el paciente en ERCA es como está, bueno, pues no, a lo mejor luego cambia de opinión, ¿no? Proporcionar un entorno de apoyo de bajo riesgo para probar terapias en el hogar, tanto para pacientes como para familiares. Hay más exposición a los diversos tratamientos, es decir, lo que os comentaba, los pacientes que han elegido hemodiálisis en centro ven a los de diálisis domiciliaria y viceversa. Ayuda a los pacientes a saber qué pueden esperar del tratamiento y existe además la experiencia compartida entre pacientes, porque la idea es que esta unidad ayude al entrenamiento de varias personas y que se apoyen unos a otros. Yo creo que tenemos que mirar al futuro, abrir la mente. Esto parecía algo impensable. Nosotros, como fundación, no tenemos ningún interés en tener muchísimos pacientes en hemodiálisis. Queremos que los pacientes reciban el mejor tratamiento para ellos, individualizado. Por tanto, creemos que esto sería un sistema de apoyo, de ayuda a los hospitales y sobre todo a los pacientes. Y en un futuro podría ser un recurso también ante barreras como cansancio del familiar,
pues, un viaje, por ejemplo, o imposibilidad de realizarse la técnica por un evento agudo, por un ingreso, que luego vuelven y tienen que ir al centro y es como que se cierran puertas. Bueno, pues aquí siempre se mantienen las puertas abiertas. Así que, bueno, no sé qué os parecerá esta idea, es un poco loca y un poco diferente, pero creo que tenemos que mirar hacia otras alternativas. Muchas gracias a todos y todo mi apoyo a Valencia. Muchísimas gracias, Lola, por plantear un escenario, una vez más, en el que todos formamos parte del tratamiento oral sustitutivo, que los pacientes van a ir cambiando y que tenemos que dar esa respuesta a cada uno en cada momento. Tengo el placer de presentar a continuación, aunque no necesite presentación, a el doctor Carlos Narváez, nefrólogo del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, uno de los principales iniciadores de la utilización de la ecografía en nuestros hospitales, siempre generoso en su tiempo y en su formación. Aunque ahora estamos hablando muchísimo de la utilización del POCUS en todas las unidades de diálisis, contar con la presencia de alguien que ha iniciado el movimiento de la ecografía es siempre un placer y un honor, y sobre todo preguntarle qué estrategias podemos poner en práctica para poner esto en marcha de una manera exitosa. Gracias, Ichi, por la presentación y gracias a todos los asistentes por estar aquí una tarde de sábado. Y bueno, he intentado hacer esta charla lo más práctica, lo más amena posible, para que la gente que venga, que he visto que hay mucha gente joven, con ganas seguro de aprender, de implementar todo lo que nosotros estamos intentando promover de cara a un único bien común, que es el paciente. Y bueno, espero que la charla merezca toda la atención posible. No tengo ningún conflicto de interés, excepto que todo el material que voy a presentar pertenece a nuestra unidad, hecho por nefrólogos, y yo creo que puede ser una razón para que todos los que estén aquí se puedan animar a seguir con esta tendencia, ¿no? Y todo esto gracias a que de unos años para acá, nosotros llevamos casi unos 12, 15 años utilizando este aparato que vemos aquí en pantalla, el ecógrafo. O sea, el ecógrafo ha llegado a la medicina, a los servicios de nefrología sobre todo, para brindar una alternativa más, para brindar una herramienta más que nos va a permitir enfocar, orientar los problemas clínicos que tienen nuestros pacientes. Y que en este caso, si nos referimos solamente a los centros hospitalarios, pues lo tenemos fácil porque en los hospitales sobran los ecógrafos. Muchos se utilizan, pero en otros casos pues están ahí sin utilizar. Pero cuando nos referimos a los pacientes que están en las unidades extrahospitalarias, este aparatito se echa de menos si no se tiene, porque no está el radiólogo, no está el vascular, no están los especialistas con los que contamos nosotros en las unidades hospitalarias. Y de ahí que el modelo de atención que nosotros le brindamos ahora a nuestros pacientes pues ha cambiado. Esto con la llegada del ecógrafo y cada vez la miniaturización del mismo, ha cambiado la visión que teníamos nosotros en la evaluación del paciente, donde mandábamos al paciente al radiólogo, lo llevábamos a una sala, y ahora no, ahora nosotros podemos desplazarnos a donde se encuentre el paciente y emplear el ecógrafo que tengamos para evaluar cualquier situación clínica que presenten nuestros pacientes. Y esto es el concepto de POCUS, Point of Care Ultrasound. Y esto, ecografía a pie de cama, ecografía clínica, como le queramos llamar, no es solo valorar la congestión de los pacientes, es aplicar la ecografía de una manera integral en la que todos nuestros pacientes se puedan beneficiar dependiendo del contexto clínico que tenga, que ya nosotros como sus médicos tratantes pues lo sabemos, porque como médicos tenemos que estar enterados de sus antecedentes, sus patologías, y ahí, con una buena orientación diagnóstica, apoyándonos de la exploración ecográfica, pues quizás vamos a tener más herramientas para poder diagnosticar el problema clínico de nuestros pacientes, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque el médico que está en una sala de diálisis extrahospitalaria se enfrenta a los problemas clínicos que tenga el paciente. Muchas veces sin una orientación diagnóstica clara, porque no tienen ni siquiera una radiografía, que es lo que muchos hacen en algunos casos en los hospitales, pero en un centro hospitalario o en un centro extrahospitalario vamos a encontrarnos con muchas patologías y quizás yo lo he enfocado de lo más frecuente y tenemos que estar capacitados para valorar a nuestros pacientes en las situaciones más urgentes en las que nos podemos quizás beneficiar de la herramienta que es el ecógrafo para valorar los pacientes desde el punto de vista de congestión, para valorar los pacientes cuando estén hipotensos, que esto es un síntoma muy frecuente en diálisis, los que trabajamos en diálisis sabemos que este es el pan de todos los días,
para evaluar los pacientes y los cuidados del acceso vascular, que también hoy, con la corriente de enfermería, que cada vez son más proactivos en la utilización del ecógrafo, pues están mucho más implicados en la evaluación del acceso vascular. Y, por supuesto, un nuevo concepto que nosotros venimos trabajando ya hace mucho tiempo, que es la evaluación de las alteraciones óseo-minerales, donde el papel de la orientación del hiperparatiroidismo secundario o la detección de calcificantes vasculares puede ser también una ayuda primordial para tener un enfoque más preciso de nuestros pacientes, ¿no? Y de ahí que la evaluación ecográfica de la congestión pues nos llene de muchas utilidades que podemos beneficiar al paciente, como determinar si tiene o no sobrecarga de volumen, si tiene poder monitorizar dinámicamente las herramientas, las alternativas que empleamos para su tratamiento, ajustar adecuadamente el peso seco, además de otros tipos de marcadores, bioimpedancia, etcétera, y individualizar la ultrafiltración, sobre todo en aquellos pacientes que vengan con mucha ganancia interdialítica, ¿no? Y esto cada vez más con el rol y el acompañamiento de enfermería, que cada vez más está jugando un papel importante en la evaluación de nuestros pacientes, porque la excusa que normalmente solemos encontrar, no tenemos tiempo, pues bueno, es quizás el momento de dar algo de iniciativa a los enfermeros, que muchos están deseándolo hacer, para que nos ayuden en este proceso de valoración, ¿no? Y de ahí que surjan demasiados beneficios que nos puede ofrecer el POCUS en una unidad de cuidados de hemodiálisis, y todo esto pues permitiéndonos primero hacer una valoración en el mismo momento, en tiempo real, en función de lo que tenga el paciente. Es una herramienta que no es invasiva y podemos repetir a las veces que haga falta, nos va a ahorrar tiempo, eficiencia, nos va a permitir una monitorización continua y es accesible cuando la tenemos a nuestro alcance, ¿vale? Y esto es una estrategia de valoración en los pacientes con congestión, es muy práctica. El objetivo es identificar y monitorizar la congestión de manera continua, ajustando los parámetros de diálisis en función de los hallazgos ecográficos para optimizar el manejo del volumen. Todo esto conlleva una serie de capacitación tanto al personal médico como al personal de enfermería, que puede contribuir positivamente a la evaluación de nuestros pacientes, de cara incluso a la evaluación pulmonar, que ya explicaré unas pinceladas, para determinar si el paciente tiene línea B o no tiene línea B, y así poder individualizar el tratamiento de nuestros pacientes. De igual forma, el manejo de la congestión vascular mediante el VEXUS, y de esta forma también pues, hacer una evaluación más precisa del problema clínico de nuestros pacientes, ¿no? La frecuencia, esto se puede individualizar, se puede hacer en el momento que el paciente inicie en el programa de hemodiálisis, y posteriormente, cuando el paciente esté estable y hemos alcanzado un objetivo de peso seco, se puede repetir las veces que nosotros lo estimemos según cada paciente, y sobre todo con el fin de determinar si existe o no algún grado de sobrecarga o congestión que podamos nosotros contribuirle con una valoración mucho más detallada. Y ya sabemos que la congestión no es solo encontrar al paciente dematizado o que traiga 5 o 6 kilos de peso o que manifiesta algún síntoma clínico. No, la congestión podemos valorarla desde una bioimpedancia que nos va a decir sí, tiene mucho líquido, pero hay unos parámetros que son los ecográficos que nos pueden ayudar a identificar dónde está el líquido que tiene el paciente y quizás intuir la estrategia para poder eliminarlo, ¿no? Y de ahí que podemos valorar al paciente desde el punto de vista tisular, para descartar congestión tisular y para descartar congestión vascular. La valoración con el paciente sentado, con el paciente tumbado, como lo tengamos en la sala de diálisis, podemos utilizar la sonda lineal para el APES y la COMBES para campo medio y bases, y si no tenemos o queremos ser más prácticos, con la sonda COMBES podemos explorar perfectamente todo el territorio torácico sin ningún tipo de limitación, ajustando los parámetros de profundidad y foco. La exploración, aquí pinceladas, en condiciones normales se viene haciendo, porque en los primeros libros que se describió la ecografía pulmonar, la exploración se hacía de forma longitudinal para buscar las alitas del murciélago. Yo creo que es un desaprovechamiento de la técnica. Yo cada vez intento, no convencer, pero sí fomentar, mejorar la evaluación de la ecografía pulmonar, porque cuando valoramos en sentido longitudinal el tórax con la sonda lineal o la sonda COMBES, lo que vamos a ver es más alas de murciélago que parénquima pulmonar. Pero si ese paciente lo exploramos en modo transversal, pues vamos a ocupar toda la ventana con la línea pleural y el parénquima pulmonar, con lo cual la rentabilidad de la técnica va a ser mucho mayor y pues vamos a hacer una técnica mucho más precisa. Aquí vemos cómo se diferencia la exploración longitudinal y transversal en el mismo corte, y la diferencia es notable, ¿no? Bueno, ya sabemos que la identificación de la congestión se basa en el contexto de identificar artefactos. Uno de ellos, el que nosotros, en el caso de la congestión, nos merece la pena conocer e identificar correctamente, son las líneas B, que son líneas hiperecogénicas, que parte de la línea pleural hasta la base de la pantalla, y ¿por qué son importantes?
están totalmente relacionadas con la presión de llenado del ventrículo izquierdo y equivalen al agua pulmonar extravascular. Tiene una sensibilidad del 100%, quiere decir que si no vemos línea B, podemos decir que el paciente no tiene congestión tisular, tiene una alta reproducibilidad inter e intraobservador y es muy común observarla en pacientes asintomáticos. No podemos esperar que el paciente tenga disnea para decir vamos a hacer un eco pulmonar, ¿no? Y, bueno, cuanto más número de líneas, pues mayor clínica puede tener el paciente y de ahí que sean muy útiles también la fase preclínica de la congestión pulmonar, ¿no? Y, bueno, en función del número de líneas podemos más o menos tener una idea de qué tan congestivo puede estar nuestro paciente. Ahora, ¿por qué eso es importante? Esto se publica en el año 2009 y ya los americanos describían ese patrón o esa disminución dinámica de la presencia de línea B en los pacientes en hemodiálisis cuando se les ajustaba el tratamiento y se veía como a lo largo de la sesión de diálisis iban desapareciendo las líneas B que se observaban al inicio de la sesión de diálisis. Este otro estudio descrito por el grupo italiano liderado por Socali también evalúa en una N de bastantes pacientes en hemodiálisis la presencia de línea B y, curiosamente, un alto porcentaje de los pacientes tenían mucha línea B y no tenían ningún síntoma o tenían pocos síntomas, eran leves, ¿no? Pero lo importante de este artículo es que ellos describen que los pacientes con más línea B tenían más riesgo de presentar mortalidad o de presentar cualquier evento cardíaco fatal y no fatal, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de tener bien ajustados, bien controlados nuestros pacientes desde el punto de vista tisular y la herramienta o la valoración pulmonar pues muy sensible a la detección de línea B. Por otro lado, la valoración de la congestión vascular es lo que ha despertado quizás el boom de la ecografía y todos ahora quieren hacer ecografía y yo creo que ha sido una labor primordial. Y aquí tenemos a Gregorio Romero que nos ha estado explicando, ilustrando con mucho contenido publicado acerca de la valoración de los pacientes desde el punto de vista vascular, tisular y bueno, es una valoración muy práctica. Yo creo que ya todos están muy familiarizados con la exploración. El que no, pues se valora en la zona subcostal con el traductor en sentido longitudinal o transversal, dependiendo de la técnica que queramos emplear, y con el objetivo de localizar la vena cava inferior, y si tenemos dificultad podemos irnos a la línea axilar anterior y también valorar la vena cava, la hepática, la porta, y bueno, esto es más pinceladas porque si no nos ocupa mucho tiempo. Y identificar, según los parámetros ecográficos, pues el grado de congestión de nuestros pacientes, y de esta forma podemos aproximar mucho más las medidas correctivas que tengamos que hacer en nuestro paciente congestivo. Este es un ejemplo práctico de un paciente de hemodiálisis hipertenso que llega con más de 6 kilos de ganancia interdialítica, con disnea, edema en miembros inferiores. Está muy implicado el personal de enfermería en nuestro hospital. Ellos ya cogen su ecógrafo, valoran al paciente, nos contribuyen y nosotros, pues, en algunos casos, pues, valoramos también los pacientes, y en la mayoría, pero cuando ellos valoran los pacientes, pues nosotros ya tenemos una idea de que también están siendo valorados y realmente nos ayudan mucho en esa aproximación, ¿no? Y en este caso, la primera valoración, línea B a nivel pulmonar, la vena cava dilatada, inversión de la onda sistólica, una porta pulsátil. El paciente se fue valorando en las siguientes sesiones, vamos viendo cómo de forma dinámica van desapareciendo las líneas B, va corrigiendo ese diámetro de la vena cava inferior, van variando los parámetros hepáticos y portales, ¿no? Y ya en la tercera valoración vemos cómo normaliza el tamaño de la vena cava, cómo desaparecen las líneas B, cómo vuelve a nivel hepático la sístole vuelve a ser retrógrada y con una mayor que la diástole, y la vena porta con un flujo venoso continuo, sin pulsatilidad, lo que nos indica que ese paciente pues ya estaba totalmente depresionado, ¿no? Había mejorado las cifras tensionales, el peso incluso estaba por debajo de su peso seco inicial, sin edema, sin línea B y con un VEC sub 0. Entonces, esto nos ha ayudado a comprender un poco el abordaje ecográfico y la utilidad de la ecografía para ser más preciso en la valoración. Y el otro síntoma importante, temido, es la hipotensión. Cuando hay una hipotensión, y si es muy sintomática, eso puede suponer un caos en una unidad de diálisis, en un centro periférico, porque es lo que pone realmente en riesgo vital a nuestros pacientes y que todo el mundo lo sufre cuando lo padece, empezando por el propio personal de enfermería y médico, ¿no? Y muchas veces, cuando esto se ocurre de forma repetida, podemos encontrarnos en cualquier escenario y si no tomamos unas medidas específicas de valoración, quizás podemos hacer una aproximación diagnóstica errónea y exponer al paciente a mayor complicación, ¿no? En este caso, este paciente, si contáramos con una radiografía en el centro periférico, pues podríamos observar un patrón donde vemos un corazón con un aumento del índice cardiotorácico que nos puede decir, sí, de una cardiomegalia, pero si no hacemos una valoración ecográfica a este paciente,
pues lo que debemos hacer es dejar de diagnosticar un derrame pericárdico, que en este caso era la causa de esa hipotensión repetida que tenía nuestro paciente, y pues la ecografía nos hubiera ayudado a por lo menos orientarla mejor, ¿no? Y de ahí que para poder valorar los pacientes con hipotensión ha surgido un protocolo que lleva más de 10 años publicado, que es el protocolo RUSH, Rapid Ultrasonic Shock, y con este protocolo podemos hacer una aproximación bastante práctica del por qué nuestro paciente está hipotenso. Ojo, no siempre vamos a aplicar el protocolo, esto hay que individualizarlo. Un paciente que se hipotensa de forma repetida, que no tolera las sesiones de diálisis, que tiene las tensiones, que no hay una razón clínica que justifique esa hipotensión, porque no le hemos quitado peso. En ese tipo de pacientes, emplear este protocolo, tomarse el tiempo para valorar el corazón, para valorar las venas, valorar las arterias, pues nos puede ayudar a orientar mejor al paciente. Y de ahí, pues que para valorar el corazón, utilizando una sonda convex, si no tenemos la sonda sectorial, pues simplemente ubicándola en el plano subsifoideo podemos tener una idea global de cómo está el corazón, sus 4 cámaras, y descartar posibles patologías que pueda tener a nivel del espacio pericárdico, a nivel de la contractilidad miocárdica, a nivel del tamaño de las cavidades, sobre todo derechas, que nos pueden orientar mejor la situación clínica del paciente, ¿no? Como aquí en este caso se aprecia un aumento importante del espacio pericárdico, con dilatación incluso de la aurícula derecha, y bueno, un ventrículo derecho que permitía, su diástole no estaba afectada, con lo cual, a pesar de tener mucho líquido, no tenía derrame pericárdico. Y en este caso podemos ver incluso un corte, esto es una sonda sectorial apical de 4 cámaras, donde vemos un aumento del tamaño ventricular derecho, incluso con una desviación del septo interventricular, que en el contexto de un paciente con hipotensión, pues esto nos podría orientar a diferentes cuadros que ya explicaré más adelante, ¿no? Y bueno, con respecto a la elaboración del protocolo RUSH, es importante como segundo paso la elaboración del depósito. Muchas veces la hipotensión se debe a un fenómeno de que le estamos quitando mucho líquido al paciente, o el paciente ya llega muy depresionado a la sesión de diálisis porque hemos sido muy intensos con la ultrafiltración, y simplemente valorar la vena cava nos puede orientar a valorar o a determinar por qué ese paciente está hipotenso, ¿no? Y de ahí que la valoración de la vena cava en este caso tendría mucha utilidad, porque nos permitirá identificar el grado de congestión o no que tenga nuestro paciente. Aquí vemos un ejemplo de cómo un paciente en situación de depresión, la vena cava prácticamente ni se visualiza, y en un paciente congestivo pues la tiene bastante dilatada. Lo mismo ocurre con las subrahepáticas, un paciente depresionado, unas subrahepáticas que no se visualiza, y de un paciente congestivo unas subrahepáticas enormes, ¿no? Entonces nos da una aproximación mucho más precisa del problema clínico del paciente. Y ya con respecto a la valoración arterial o la valoración de las tuberías en el protocolo RUSH, es importante tener una aproximación diagnóstica de qué puede pasar con el sistema arterial de nuestro paciente. Si ya estamos valorando la vena cava, simplemente basculando el traductor, podemos encontrarnos con la aorta abdominal, y esto puede tener mucha utilidad si nos encontramos frente a un problema clínico que quizás valorándola nos pueda ayudar a resolver el problema, como es el caso. Un paciente con una vena cava dilatada, pero basculando vemos que tenía una aorta aneurismática, y que no solo estaba aneurismática, sino que estaba disecando su pared, y eso era lo que justificaba el problema clínico del paciente, ¿no? Y también desde el punto de vista venoso, un paciente con asimetría en miembros inferiores, que al valorar su sistema, su árbol venoso a nivel de miembros inferiores, encontramos datos de trombosis, que yo creo que ya todos los conocen, y si a eso le asociamos una dilatación de cavidades derechas con desviación del septo, taquicardia, hipotensión, pues la ecografía nos da la aproximación diagnóstica si logramos identificar también ese foco de infarto que tiene a nivel pulmonar, que se confirmó posteriormente con una gamografía. Y desde el punto de vista de acceso vascular, todos sabemos que ese es el bien preciado que tienen nuestros pacientes en la unidad de diálisis, que tenemos que cuidar. Muchas veces el enfermero está quizás valorado por los pacientes si no le pinchan bien, el que me pincha bien, y tienen ciertas reticencias algunos pacientes a dejarse pinchar por algunos enfermeros, porque seamos realistas que la ecografía le aporta mucho a enfermería para poder hacer el acceso vascular, y yo creo que es un seguro también para los pacientes, ¿no? Y esto es una aproximación también a la estrategia que podemos realizar de cara a la evaluación y al cuidado vascular de nuestros pacientes. Yo creo que esto es lo que más se está haciendo, o es donde ha iniciado el POCUS en la unidad de diálisis. Esto yo creo que ya todos lo conocen. Y bueno, la ventaja que un enfermero o un personal de enfermería capacitado pues va a proteger, va a mejorar la supervivencia del acceso vascular, simplemente tomando la precaución de pinchar esa fístula nativa
o alguna compleja con el ecógrafo y de forma ecoguiada. Todo esto con miras a aumentar la supervivencia del acceso vascular. Todos sabemos ya los criterios de maduración de los que tenemos que basarnos y eso también podemos valorarlo con la ecografía y también las complicaciones que podamos encontrarnos en una unidad de diálisis que utilizando o aplicando correctamente la ecografía pues podemos identificarla y tener un diagnóstico más exacto de cara a la posible solución del mismo, ¿no? Y ya por último, la evaluación de las alteraciones del metabolismo mineral. Esto es algo que quizás no se hace porque no se ha quizás difundido con demasiado, pero es una herramienta práctica la ecografía para evaluar los pacientes con hiperparatiroidismo secundario, aquellos que no responden o por protocolo como se quiera emplear. La verdad es que es una técnica muy sencilla, en condiciones normales las paratiroides no se ven ni se palpan, pero cuando están aumentadas de tamaño, ecográficamente podemos identificarlas como unos nódulos hipocogénicos por detrás, por fuera del tiroides y que se identifican perfectamente y que pueden orientar la conducta terapéutica del paciente o la decisión de si operar o no operar antes de exponerlo meses y años a un tratamiento que quizás no va a resolver su problema, ¿no? Y la exploración es muy sencilla. Aquí voy a explicar más o menos cómo se debe explorar por debajo de la zona submandibular, deslizando el traductor en sentido transversal, identificando los vasos venosos y arterial como referencia hasta encontrar el tejido tiroideo y en este caso pues encontramos no solo una, dos paratiroides posteriores al tejido tiroideo. Y luego, valorando en sentido longitudinal de afuera hacia adentro, vemos cómo se identifica claramente esos nódulos hipoecogénicos bien delimitados, que en este caso era una paratiroide superior y una inferior, ¿no? Y bueno, aquí vemos otros ejemplos de paratiroides que se identifican perfectamente, se diferencian de los accesos del sistema de la arteria y de la vena yugular y que, bueno, que son muy fáciles de identificar, de escribir y que en este caso, pues cuando son muy superficiales, nos pueden servir como aproximación diagnóstica de cara a planificar una intervención quirúrgica que en este caso pues era muy evidente y muy asequible la intervención de esta paciente con esa gran paratiroides. Y ya finalizando, ideas para llevar a diálisis. ¿Vale? El POCUS ha llegado para quedarse, quizás nos va a brindar una luz mucho más amplia de lo que nosotros pensábamos, porque creo que está todo enfocado a valorar solo congestión y tenemos que mirar un poquito más allá porque con la herramienta, aplicándola correctamente, podemos optimizar la seguridad de nuestros pacientes, implementando protocolos, vamos a obtener resultados tangibles, vamos a ser más cuidadosos y proactivos con el acceso vascular y todo esto con unos beneficios claves que son la eficiencia, la accesibilidad y la personalización. Y con esta frase, una implementación exitosa del POCUS en hemodiálisis transformará la práctica clínica, facilitando una atención rápida, segura e individualizada, empoderando a los equipos de salud y mejorando la calidad de vida de nuestros pacientes. Nosotros ya estamos capacitando hace mucho tiempo mucho personal de diálisis, de enfermería, médicos, adjuntos, y bueno, yo creo que los centros que ya se dediquen a la parte diagnóstica e intervencionista es la labor primordial, capacitar, enseñar para que luego todos puedan poner esas herramientas en marcha en sus diferentes hospitales y centros periféricos. Y bueno, y esto es una frase que yo le he copiado a mi jefe Manolo Ceballos, que ha sido el verdadero precursor de la ecografía clínica en España, y él siempre ponía esta diapositiva al final de sus presentaciones. Lo hice porque no sabía que era imposible, una frase de Albert Einstein, y estoy seguro que si Albert Einstein trabajara en un centro periférico, estoy seguro que llevaría consigo un ecógrafo para valorar a sus pacientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos ponentes y yo inevitablemente tengo que recoger la pregunta inicial lanzada por el otro moderador. ¿Crees que hay un futuro alentador en la hemodiálisis después de lo que hemos escuchado? A ver, Ichi, tengo que casi hasta pedirte perdón, porque realmente este mensaje inicial un poco catastrofista que traía, bueno, primero quiero felicitar a los dos ponentes porque lo habéis hecho muy bien y sobre todo porque creéis en ello. Cuando uno habla de algo en lo que cree, no es un encargo que te hicieron, revísame tal tema, realmente creéis en ello y cuando uno cree lo defiende con tanta honestidad que convencéis a cualquiera, ¿no? Entonces yo quiero felicitar a Ichi, si me perdonáis, porque realmente hay un grupo de personas que estáis dando la vuelta a lo que es la hemodiálisis. Quizá la hemodiálisis es importante, el KTV es importante en muchas cosas, pero tenemos que ver pacientes con sus circunstancias, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, quiero darle valor a la hemodiálisis extrahospitalaria, porque allí también podemos hacerlo atractivo.
Ahí nos habéis presentado 2 planes centrados en el paciente, uno fundamental en estas transformaciones, transformación hacia la modalidad de diálisis domiciliaria, pero también al trasplante, porque en un primer momento seguramente tampoco los pacientes están receptivos para hablar de trasplante, sobre todo en aquellas personas que empiezan tratamiento renal sustitutivo de forma no programada, y esa es otra transición que tenemos que trabajar también, y ya la utilización de técnicas de diagnóstico, de apoyo, de preservación del acceso vascular, como defiende Carlos, como defiende todo el grupo que ha trabajado en el POCUS y en el VEXUS, realmente es impresionante. Quiero aprovechar que hablo del POCUS y el VEXUS para volver a dar las gracias a todas las personas que de forma totalmente voluntaria, que les hemos atracado además a mano armada, ofreciéndoles que nos ayudasen a mantener el simposio, el curso y el taller de ecografía, los que lo han hecho, que les hemos atracado. Muchísimas gracias, porque sin todos vosotros esto no hubiese sido posible. Muchísimas gracias. Gracias por las bonitas palabras de Emilio y por lo que a mí respecta, desde luego, recordar que todo lo que queramos hacer es un trabajo en equipo, en grupo, y que todos somos necesarios y que cada uno aporte. Con lo cual es el turno de dar voz a los presentes para hacer comentarios o preguntas. Hola, ahora. Un comentario y una llamada de atención. Yo creo que de la evolución que ha tenido el POCUS en nuestro país así, y en la nefrología española ha sido muy importante. De hecho, yo creo que hoy en día somos referentes en el mundo del Point of Care Ultrasonography con Estados Unidos, con México, y eso creo que nos debe dar mucho valor, ¿no? Porque todavía hay mucha gente que cree que esto pues, es ir a jugar con un ecógrafo y tiene mucha utilidad. Pero creo que también es muy importante que entendamos que el POCUS como concepto es que lo haga el médico tratante o la enfermera o el enfermero tratante, ¿no? Y seguramente el KTV lo tenemos controlado, Ichi, en peritoneal, en hemodomi, en todo, pero siguen llegando a las 5 de la mañana con edema agudo de pulmón. El agua la manejamos fatal en general. Y tenemos que tener mejores herramientas para manejarla. Y el llamado de atención es que para todos los que estamos haciendo POCUS hay que empezar a mostrar resultados, porque la gran mayoría de la evidencia que tenemos de esto son artículos de revisión, ¿no? En lo que lo mostramos imágenes muy bonitas, pero no mostramos datos de lo que tenemos, ¿no? Y yo simplemente les diría eso. No sé si a fecha de hoy podemos cambiar ciertos conceptos. El cardiorrenal está de moda, pero yo creo que cardiorrenal donde está es en hemodiálisis, porque un paciente que acude a su sesión de hemodiálisis viene insuficiencia cardíaca. Con lo cual, yo desde luego la idea que quiero empezar a transmitir es que un paciente en hemodiálisis es un paciente con un grado más o menos evidente de insuficiencia cardíaca que tenemos que aprender a valorar y tratar. Bueno, yo quería comentar, esta sesión que ha organizado la SEN con la Fundación Renal, lo que hemos traído aquí yo creo que es intentar demostrar que también en los centros extrahospitalarios se puede hacer una medicina de alto nivel, que tenemos, por ejemplo, en la Fundación vamos a llevar gente con Carlos a formarse, que tenemos que dar las herramientas y dar la formación. Estoy de acuerdo con Rodrigo que es muy importante que esta herramienta esté en buenas manos y para eso tenemos que formarlo. Yo creo que tenemos el compromiso, bueno, tenemos la obligación, los centros de diálisis o los que coordinamos centros de diálisis, en dotar de estas herramientas y dar el mensaje que se pueden hacer cosas muy diversas y con un planteamiento mucho más allá que la simple diálisis y el CATE, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Aunque hubiera más dudas o preguntas, yo les pediría que hablen con los ponentes porque en aras de mantener la organización del Congreso tenemos que finalizar aquí. Muchísimas gracias a los ponentes y a todos ustedes por su asistencia.